hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el Chayal, uno de los más importantes yacimientos de obsidiana en Mesoamérica. Y precisamente vamos a hablar de su vinculación con Caminal Juyú. Para empezar, pues nos vamos a ubicar en lo que es Caminal Juyú. Acá encontramos en este mapa, esta fotografía aérea, la zona que actualmente conocemos como la Palangana. En los arqueólogos la denominamos de esa forma, que es la zona arqueológica, el parque. Y alrededor de este vamos a encontrar una serie de montículos dispersos que han ido quedando con el paso del tiempo en la medida que se ha ido reduciendo la ciudad antigua de Caminal Juyú, ¿verdad? Lastimosamente, por el incremento demográfico y por la modernidad de la ciudad, cada vez quedan menos vestigios. En los últimos 30 años se ha reducido considerablemente el tamaño de Caminal Juyú. Sin embargo, pues actualmente existe un plan de manejo del mismo sitio y se ha tratado de preservar hasta donde es posible, investigándose cada vez que se va a realizar algún nuevo proyecto de ampliación de alguna área comercial o de implementación de nuevas construcciones. Entonces se tiene contemplado pues tratar de rescatar los vestigios que ahí se encuentran por la importancia que tuvo Caminal Juyú en la época prehispánica. Bueno, este es el interior de la zona arqueológica conocida como la Palangana o el Parque Caminal Juyú. Aquí podemos apreciar que todavía son visibles varios montículos de gran altura que formaron parte de la arquitectura del lugar y, por supuesto, que tuvieron diferentes funciones, ¿verdad? Algunos fueron funciones de templos, otras tuvieron funciones administrativas, incluso algunas residenciales, como el área de la Acrópolis, que es tan importante. Lo que nos va indicando pues la importancia que tuvo este centro en alguna época, que como sabemos inicia su ocupación en el Preclásico temprano, pero empieza a cobrar auge a partir del Preclásico medio y sobre todo para el Preclásico tardío se consolida como la gran ciudad en el Valle de Guatemala. Este es el interior de la Acrópolis. Como luce actualmente, como pueden ver, ahí se aprecian las escalinatas de una de las estructuras importantes, famosa por su arquitectura de talud tablero, y esto pues ya nos remite a la época del Clásico temprano, ¿verdad? Que es una época de muchos cambios, una época muy dinámica en Caminal Juyú, que siempre se ha mencionado los posibles vínculos con entidades sociopolíticas fuera de la región maya, tal el caso de Teotihuacán, por el estilo de la arquitectura. Pero también tenemos estilos locales dentro de ese mismo espacio, como esta estructura, que es la estructura I, que marca como un retorno a lo que es la arquitectura local, ¿verdad? La arquitectura de las tierras altas, siempre una arquitectura de barro, que fue una de las características principales. Siempre se pensó nada más en el trabajo en barro, en Caminal Juyú, la utilización de la piedra pómez, pero las excavaciones recientes de la doctora Bárbara Arroyo y otros proyectos han revelado que también utilizaron la piedra para algunos propósitos, incluso para hacer algunos pavimentos y algunos muros. Bien, aquí otra vista también de esta estructura ahí, donde se pueden apreciar algunos vestigios todavía de pintura roja que cubría estas edificaciones, ¿verdad? Que son impresionantes, ¿verdad? Es una arquitectura muy difícil. Realmente los arqueólogos que han excavado en Caminal Juyú pues tienen el privilegio de tener un ojo especializado para poder detectar los cambios en el barro. No es lo mismo trabajar la piedra caliza que excavar en este tipo de construcción. Y pues fuera de lo que es la zona de Caminal Juyú, el parque, encontramos otros vestigios también de Caminal Juyú en otras zonas, como lo es el área de Miraflores, donde pues algunos montículos fueron restaurados y jardinizados, como este que apreciamos acá, que nos muestra la extensión del sitio arqueológico, ¿verdad? Que cubría, sabemos, gran parte de lo que es actualmente la zona 7, zona 11, incluso tenemos vestigios en el lado de la zona 3, en el área del cementerio general, y así vamos a encontrar muchos espacios de ocupación que tuvo esta ciudad grande.
Acá pues encontramos lo que han sido los trabajos más recientes de investigaciones arqueológicas que mencionaba yo, ha llevado a cabo la doctora Bárbara Arroyo y su equipo en los últimos tiempos en Caminar Juyú, y cada temporada trae nuevos hallazgos, nuevas inquietudes y despierta nuevas interrogantes sobre lo que fue esta gran ciudad, ¿verdad? Entonces cada día sabemos más, pero sabemos que existe un potencial enorme de conocimientos y posibilidades sobre lo que fue Caminar Juyú. En otras áreas también se han llevado a cabo proyectos de rescate arqueológico como este, que se realizó en el área denominada Montículo C44, actualmente en el área de la Calzada San Juan, en la ciudad de Guatemala, y ahí vemos pues parte de las excavaciones y de los hallazgos, objetos líticos que se han encontrado ahí, de molienda y otros de construcción. Este fue un proyecto propiamente de rescate, pero esos rescates muchas veces se planifican para unas temporadas cortas y terminan siendo de varios meses, porque en la medida de que los hallazgos van revelando la importancia del lugar, entonces se tiene que extender las excavaciones, las investigaciones. Otras áreas de Caminar Juyú importantes se encuentran en algunas colonias de la zona 7, y una de las estructuras más maravillosas de Caminar Juyú, a mi parecer, es esta, la denominada el Montículo Chay, que se encuentra en la colonia Castillo Lara de la zona 7. ¿Qué es lo relevante de esta estructura? Bueno, es una estructura de tableros hecha en barro, ahí están los tableros, pero la maravilla es que está decorada con obsidiana. Lo que nos quiere decir que la obsidiana no solamente se utilizó en Caminar Juyú para la elaboración de artefactos cortantes principalmente, sino también se utilizó en la decoración de algunos edificios y para otros propósitos ornamentales. Entonces este es un magnífico ejemplo. Lastimosamente esta estructura, que debería estar visible para mucho público y para que se pueda apreciar realmente esa hermosura de arquitectura, está perdida en una de estas colonias. Y también posee mascarones hechos en barro, ¿verdad? Algunos de los cuales en la época que se excavó por primera vez fueron removidos, y se encuentra una parte en el Museo Nacional de Arqueología, ¿verdad? Este sí se preserva in situ y fue objeto de restauración en alguna época, en los años 90, por parte de los arqueólogos del Museo de Tabaco y Sal de Japón. Acá tienen un detalle de estas decoraciones con obsidiana. Yo siempre tuve la duda de que si se trataba de núcleos, porque parecía la plataforma de un núcleo, ¿verdad? Pero un día que acudí, no hace mucho, lamentablemente se había desprendido una de estas y resultó ser una lasca, pero una lasca de gran tamaño, ¿verdad? Una macrolasca. Sin duda alguna, pues fueron traídas con ese propósito y colocadas con algún aglutinante en la pared. Bien, para ubicarnos en el mapa, esta flecha señala el Parque Caminar Juyú. Este es el mapa que hizo la Pensilvania, y que pueden ustedes ver la cantidad de montículos que llegó a tener Caminar Juyú, una extensión muy amplia. Y aquí vale la pena destacar esto, que son los talleres que señala la Universidad de Pensilvania, que excavó a fines de los años 60, donde, de acuerdo a sus investigaciones, ahí se concentraban los desechos de los talleres de obsidiana de Caminar Juyú, por lo que llegaron a proponer la importancia de la producción lítica basada en obsidiana para Caminar Juyú, como parte importante de la economía de este centro. Los triángulos que tenemos acá muestran lugares donde se han detectado otros posibles talleres ya en épocas más recientes, el del C44, que acabamos de ver la excavación, y este otro que es un área que se encuentra sobre la Calzada San Juan, en un lugar donde existió una tenería, y ahí se excavó un gran depósito de navajas de obsidiana. No se encontraron núcleos, pero sí estaban las navajas. Entonces, si bien es cierto, puede ser un área de actividad consumiendo obsidiana, es importante destacar que la producción se pudo haber hecho en un lugar muy cercano. Entonces, esto es lo que se sabe de los talleres ya en el sitio propiamente.
Otros investigadores, como Santley, que trabajó en Teotihuacán, consideró que también la producción de obsidiana en Caminar Juyú debió ser muy importante para sustentar parte de la economía de este sitio a finales del Preclásico y a principios del Clásico. Bien, eso nos lleva a considerar una serie de preguntas al respecto, ¿verdad? Tales como, ¿por qué se utilizó la obsidiana? Esa sería la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se explotaban los yacimientos? ¿Cómo funcionaban los talleres de producción y dónde se encontraban? Es decir, cuál era la estructura de esos talleres y precisamente dónde se encontraban, cómo se trasladaban los materiales también a esos talleres. ¿Quién controlaba la producción? Es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Estaba a nivel de las élites, habían grupos aparte, grupos de especialistas independientes. ¿Quién realmente era el que tenía a su cargo la producción? ¿Cómo se distribuía y cómo se realizaba el intercambio? Ya al interior de la ciudad de Caminar Juyú, ¿cómo se movía la obsidiana? Es decir, ¿dónde se almacenaba? ¿Cómo se movía? ¿Había mercados? ¿Había individuos que se dedicaban a distribuirla? Y luego, ¿quién consumía y cómo se utilizaban los artefactos de obsidiana? Es decir, ¿hacia dónde se dirigía la obsidiana? ¿Era a nivel doméstico? ¿Era a nivel especializado? ¿A lo que le llamamos áreas de actividad? Todas esas preguntas son algunas de las que surgen con tratar de entender por qué hubo esta relación tan cercana entre el sitio de Caminar Juyú y la fuente de obsidiana del Chayal. ¿Qué es la obsidiana? Veamos lo que dicen las fuentes históricas al respecto. Fray Francisco Jiménez, en su obra, dice: Chay. Este es un pedernal negro que parece al vidrio de las limetas. Las limetas eran unas botellas. Y hay montes muy grandes de aqueste pedernal. Y de este hacían antiguamente sus lanzas, espadas y flechas. Por supuesto que ellos pudieron ver eso. Y los cuchillones que sacrificaban abriendo a un hombre por medio y sacándole el corazón que ofrecían a los demonios. Y que aquí comúnmente le llaman cuchillo del diablo. Cuando le leí eso a mis estudiantes ya me empezaron a ver así como un cierto temor, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que la obsidiana es filosa. Esta cita es importante porque nos está diciendo que ya en la época de la colonia se estaba tomando en consideración la importancia que esto tuvo para las poblaciones prehispánicas en la producción de sus utensilios, sus artefactos y sus armas. Bien, entonces llegamos a la obsidiana. La obsidiana es un vidrio volcánico de origen natural, ¿verdad? Se forma por ciertos tipos de lava, tiene un origen magmático, puede ser por erupciones, por flujos magmáticos o por otro cierto tipo de erupciones como piroclásticas. Y aquí vemos uno de los aspectos importantes de la obsidiana, como es su fractura, la fractura concoidea, que es lo que le permite a este material ser útil para fabricar utensilios cortantes. Sin este elemento, la obsidiana no podría servirnos para ese propósito, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que los habitantes del Valle de Guatemala fueron descubriendo conforme el tiempo, que existía ese recurso disponible para la fabricación de estas herramientas. Varios investigadores, entre ellos Coe, Flannery, que visitaron estos yacimientos en los años 60 o un poco más temprano, determinaron que habían sido explotada esta fuente desde épocas muy tempranas, en el arcaico o épocas anteriores, ¿verdad? Ya para el preclásico y todo ya se dominaba, ya se conocía dónde estaba la fuente y ya se trataba de otra forma. Pero en principio siempre se conoció de la ubicación de estos afloramientos, de estos yacimientos, y que era un recurso que podía permitir la obtención de herramientas cortantes. Sabemos que no existe el pedernal en esta zona de las tierras altas. ¿Por qué? Porque el pedernal se forma en regiones kársticas, como por ejemplo en las tierras bajas del Petén. Acá en la zona volcánica lo que encontramos es este recurso. Y a Caminar Juyú, casualmente, le quedó la fuente, el yacimiento, a unos 25 kilómetros de distancia, o sea, una distancia relativamente corta, lo que la hacía accesible. Como decía, el Chayal ha sido investigado en numerosas ocasiones, ¿verdad? Ya sistemáticamente, pudiéramos decir. Las visitas pues se hicieron en los 60s, en los 50s, pero concretamente a partir de los 70s empiezan a realizarse investigaciones más profundas para determinar la importancia que esta obsidiana tuvo con relación a las sociedades de la época prehispánica, concretamente Caminar Juyú. Ahí vemos el estudio de Saidris,
Clark también visitó en el año 81. Luis Hurtado de Mendoza hace su tesis en 1977 sobre la distribución de la obsidiana del Chayal en Caminaljuyu. Propiamente ese es el primer estudio que toma en cuenta la obsidiana del Chayal dentro de la economía de Caminaljuyu. Conran Hay también habla de la producción de artefactos de obsidiana provenientes del Chayal, sobre todo lo que son los famosos núcleos prismáticos para la elaboración de las famosas navajas prismáticas. Veronique Darra lleva a cabo un proyecto en 1998, pero ese proyecto surge a raíz de la inquietud de dos, en ese entonces, estudiantes de la licenciatura de Arqueología, que eran Héctor Mejía y Edgar Suyuk, que en fines de semana realizaban reconocimientos en el Chayal, y de los 25 afloramientos que mencionó Hurtado de Mendoza en su tesis, él estructuró un sistema que llamó Sistema de Yacimientos del Chayal y determinó que habían 25 afloramientos importantes. Esa suma la incrementaron a 57, Mejía y Suyuk, en sus reconocimientos a finales de los años 90. Muy importante porque lograron detectar otras áreas que no habían sido mencionadas. También con la ayuda de la doctora Darra hicieron análisis de laboratorio para determinar la composición química de los diferentes afloramientos, es decir, poder tener el espectro y la variación en cada afloramiento del Chayal, porque a pesar de ser una misma fuente, hay variaciones internas por el tipo del magma de que se formó la obsidiana, ¿verdad? Entonces, eso es que tomarlo en consideración. Y por último, Edgar Suyuk en el año 2001 realiza su tesis de licenciatura en arqueología precisamente sobre el análisis del taller de la joya del Chayal. Acá lo que vemos es cómo aparece la obsidiana en un corte donde se aprecia el flujo que formó esa obsidiana. Este es el famoso corte de kilómetro 25, el que todos conocemos cuando vamos en la carretera del Atlántico y que cada vez se ha reducido más con el tiempo, ¿verdad? Hace unos 10, 15 o 20 años era impresionante la cantidad de obsidiana que se podía observar ahí. Cuando se amplió la carretera, se removió parte, mucho se fue al barranco y entonces se ha ido reduciendo. Incluso lo más simpático es que en una época se utilizó la obsidiana para rellenar baches en las calles. Pueden imaginarse ustedes a quién se le ocurrió eso, ¿verdad? Bien, entonces la ubicación del Chayal. El Chayal se ubica, les decía, más o menos a unos 20-25 kilómetros de Caminaljuyu, entre los departamentos de Guatemala y El Progreso. Concretamente, podemos encontrar los afloramientos de obsidiana de Chayal a partir del kilómetro 23, más o menos, en la aldea Zacualpía. Luego está también la entrada para San José del Golfo. Ahí están dos afloramientos importantes, el del Fiscal, que era una antigua estación de tren, y luego La Joya, que se nombra así también porque ahí había una estación de tren que ya no existe, ya ni las líneas del tren existen, ¿verdad? Todo se ha ido desapareciendo. Entonces, en San José del Golfo hay una buena parte del Chayal. En Palencia también hay una buena parte de los afloramientos del Chayal, y ya dentro del departamento del Progreso, en lo que se denomina el municipio de San Antonio La Paz, también por ahí se han encontrado parte de los afloramientos del Chayal. Bien, aquí tenemos la ocurrencia de la obsidiana, ¿verdad? Como les decía, es un flujo, y a veces se encuentra en estas matrices de tierra roja, ahí mezclado, ¿verdad? Se ve que en algún momento, y esto lo mencionan estos autores, Mejía y Suyuk, que la obsidiana debió haberse hecho cierto trabajo de minería, ya sea a cielo abierto o en algún momento algunos túneles, para poder obtener buena obsidiana debajo de la superficie, ¿verdad? Porque si nosotros vamos actualmente, y ahí vamos a ver en las fotografías, caminamos sobre los desechos de talla de los talleres, precisamente, no estamos caminando sobre obsidiana en su estado natural, ¿verdad? Ya es obsidiana trabajada, pero así se encuentra en su estado natural en los cortes donde se puede apreciar. Bien, este es el de la carretera, que cada vez queda más alto, acaba el flujo de la obsidiana. Esta obsidiana del corte de la carretera del kilómetro 25 no tiene un valor, digamos, como
valor prehispánico, no se utilizó en la época prehispánica. Esto se cortó por la carretera y ahí apareció la obsidiana, pero la que sí se utilizó está más arriba, y esta va a dar precisamente a la aldea de Azacualpía. Allá arriba sí encontramos los talleres y los desechos, pero en el corte de la carretera por lo menos se aprecia cómo todo ese cerro está formado por obsidiana, cómo se fue moviendo la obsidiana en ese sentido. El color de la obsidiana del Chayal es muy característico. Se presenta en variaciones de tonalidades grises, principalmente. Eso es lo que uno hace que reconozca la obsidiana del Chayal. Tiene una textura muy lisa al tacto y es bastante limpia, ¿verdad? A diferencia de otras obsidianas cuyo magma era muy viscoso. Entonces tiene muchas burbujas de gas, como el caso de San Martín Jilotepec. Entonces se puede diferenciar bien visualmente, ¿verdad? Así a nivel macroscópico, una obsidiana del Chayal y una de San Martín Jilotepeque, ¿verdad? La de San Martín Jilotepeque tiende a ser más negra y más lustrosa y más áspera al tacto, mientras que la de Chayal es mucho más lisa, como les decía, y más vítrea. Este es uno de los áreas de taller, afloramiento también, en la aldea Azacualpía. Esta ha sido bastante alterada con el paso de los años, porque se hicieron lotificaciones en esa zona y por lo tanto pues los dueños de los lotes, de las casas que se han ido construyendo, han ido removiendo el material de obsidiana y se ha ido reduciendo con los años, de tal suerte que ya esos digamos contextos arqueológicos están bastante alterados, ¿verdad? Es difícil poder determinar ahí cómo fue en su estado original. Encontramos a veces también acumulaciones como estas, que son acumulaciones artificiales de nódulos, bloques de obsidiana, ¿verdad? Grandes, que definitivamente están siendo utilizados en otra parte por otros propósitos. Algunos de los que podemos identificar es, por ejemplo, en los viveros. Muchos de los viveros actualmente venden roca volcánica y venden otro tipo de materiales así para jardín y encuentran la obsidiana. Entonces es posible que estén trasladando esa obsidiana, la acumulan acá y se la llevan. Pero esto sí es lo que le denominan un talud de desechos. Esto es el taller de La Joya en San José del Golfo. Bueno, en realidad es en la frontera entre San José del Golfo y Palencia, por donde corría la línea del tren. Esto es un taller de desecho, como pueden ustedes ver, la cantidad es impresionante. Ustedes pueden caminar sobre eso y se crea un sonido interesante porque está uno caminando sobre el vidrio, ¿verdad? Y ahí hay, si se pudiera excavar, vamos a encontrar metros de desechos de obsidiana. ¿Qué tipo de desechos se encuentran ahí? Se encuentra lo que son las preformas, las primeras formas de limpiar un nódulo para obtener un núcleo que en principio se llama macronúcleo, que es de gran tamaño, y es un núcleo que es de preparación. Luego estos núcleos eran reducidos a núcleos poliédricos y esos eran trasladados ya a los talleres cercanos al sitio. Es decir, aquí se hacía el trabajo primario, por eso estos se denominan talleres primarios. Y ahí encontramos navajas de gran tamaño, muchos objetos con corteza, que la corteza es una capa que recubre a la obsidiana en su estado natural. Cuando la obsidiana sale en los afloramientos, tiene esa capa que la cubre. Es necesario removerla para poder empezar a tallar y a que aparezca el vidrio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los taludes. ¿Por qué se llaman taludes de desecho? Porque supuestamente se está tallando en la parte de arriba y los desechos se van botando, de manera que se van formando esos taludes. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de tiempo invertido y de trabajo para formar un talud de esa naturaleza? Y hay muchos taludes de esos solamente en La Joya, que es el taller más grande del Chayal. Pero hay muchos otros talleres que también tienen este tipo de contextos donde se trabajó. También otro de lo que lograron detectar los arqueólogos que trabajaron allá a finales de los 90 fue que había lo que ellos llaman cubetas de extracción, que son una especie de fosas
que también van sacando el material y van formando la fosa, pero ahí en esa misma fosa van quedando los desechos. Entonces están los taludes y las fosas de extracción, ¿verdad?, que son fácilmente apreciables. Acá vemos una navaja que se está mostrando en primera, es una macro navaja de gran tamaño, pero estas abundan en el lugar, junto con los macronúcleos, que se tallaban en gran escala, y algunas que tenían algunos errores de producción eran dejadas en el lugar, otras eran trasladadas, ¿verdad? Entonces encontramos núcleos partidos a la mitad que en el proceso de tallado se deformaron, entonces los dejaron. Las técnicas que se utilizaban acá eran básicamente la percusión directa, es decir, con una roca de mayor fuerza que la propia obsidiana, de mayor dureza, se empezaban las primeras tallas, ¿verdad?, para formar esos macronúcleos, esos núcleos poliédricos y luego trasladarlos. Este depósito que vemos aquí se ha ido formando en los últimos años y está sobre lo que era la línea del ferrocarril. Como ya los rieles se los robaron, entonces ya no queda el trazo de la línea del ferrocarril y ahí han ido moviendo esa cantidad de obsidiana, no sé con qué propósitos. Pero aquí la ponemos con fines ilustrativos para que se vea la cantidad de obsidiana que hay en esos talleres. Acá encontramos, esto por supuesto es una talla que hicimos nosotros, ¿verdad?, para remover la corteza. Esta es la corteza. Y estos son unos objetos bien interesantes que aparecen en estado natural en la fuente del Chayal, que se les llama tabletas. Tienen una forma tabular y así aparecían. Y estos eran aprovechados para la talla de objetos bifaciales. Por su gran tamaño se podían producir una especie de hachas u otro tipo de ornamentos, incluso cuchillos de gran tamaño, aprovechando la forma de esas tabletas. Son muy comunes ahí en esa zona de La Joya. Entonces ahí tratamos nosotros de hacer una talla para que se pudiera apreciar la forma en que se utiliza. Aquí tenemos otra tableta ahí en escala y una macronavaja, ¿verdad?, para que se forme una idea de los materiales que se encuentran en un taller primario. Y aquí pueden ustedes ver el tamaño de una macronavaja, que eran de las que se formaban en este taller. Bien, nosotros hicimos un experimento, removimos un poco los desechos que estaban sobre la superficie para ver qué se podía encontrar debajo. Y abajo lo que aparece son desechos menores. Estos son microdesechos que revelan la técnica que se utilizó para hacer los anteriores, ¿verdad? Es pura percusión directa. Y esas son las quitas que se van desprendiendo y quedan ahí como producto de la talla. Pero más allá ya no pudimos continuar. Obviamente no estábamos excavando, solo estábamos limpiando. Pero definitivamente para encontrar obsidiana, para trabajar, habría que hacer un trabajo más profundo, ¿verdad?, para encontrar los bloques, como se hace actualmente, por ejemplo, en la zona de Sierra de las Navajas en México, la famosa fuente de obsidiana verde. Ahí existen actualmente cooperativas que trabajan en la extracción de la obsidiana y realizan unos tiros muy profundos para localizar los bloques naturales de la obsidiana debajo. Y eso los extraen para poderlos llevar a la venta en los talleres que están modernos, por supuesto, en Teotihuacán, para poder tallar todos los ornamentos que les venden a los turistas que llegan a visitar el sitio, ¿verdad?, de esta obsidiana verde. Entonces, quiere decir que esa actividad de minería todavía se lleva a cabo con obsidiana en algunos lugares de Mesoamérica. Formas caprichosas de la obsidiana, como esta que encontramos por ahí, que por supuesto no tuvo un propósito, sino nada más se encontró de esta manera para ilustrar todo lo que se puede encontrar ahí. Y también vestigios arqueológicos, por supuesto, ¿verdad? Aquí encontramos una especie de estructura alargada que tenía su correspondiente del otro lado. Podía pensarse en un juego de pelota ahí, pero ese juego de pelota había sido nada más para que se entretuvieran los que estaban tallando la obsidiana, porque no había ninguna otra cosa ahí. Si bien Mejía y Suyuk reportan más o menos unos 40 sitios arqueológicos sobre la base de materiales cerámicos relacionados con la fuente del Chayal, no determinan precisamente que estos sitios tengan mayor envergadura y que hayan sido de habitación permanente
de la gente que estaba trabajando en los talleres. Más bien se considera que eran campamentos temporales, muchos, y que solo se llegaba a tallar lo que se necesitaba en el momento, y la siguiente fase del trabajo se realizaba en los talleres secundarios, ya precisamente en el sitio, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay grandes estructuras ni grandes sitios cercanos, ni mucho menos que estuvieran controlando precisamente la fuente. Nada más eran posiblemente estacionales, temporales, y esa es a la conclusión que se ha llegado. Incluso en esta estructura se ve que hay un trabajo ahí de construcción. Sin embargo, los materiales cerámicos son muy escasos, muy escasos. Algunos autores establecieron, sobre base de materiales cerámicos, ocupaciones para clásico tardío. No se tiene mucho conocimiento de etapas anteriores, aunque sí se sabe que la producción fuerte, por ejemplo, en navajas prismáticas en Caminar Cuyú, fue entre finales del preclásico y clásico temprano. Sin embargo, en la fuente, como estamos en las últimas etapas de trabajo, los materiales cerámicos son más tardíos, ¿verdad? Entonces habría que excavar más profundo o buscar dónde encontrar los materiales preclásico y clásico temprano. En un lugar que se llama el Chayal Perdido, que está muy cerca de La Joya, en el proyecto del año 98 se hicieron excavaciones ahí. Parte de los montículos que se consideraba habitacionales o de otros propósitos resultaron ser promontorios de desechos de obsidiana, y al excavar los pozos, pues obsidiana, y más abajo obsidiana. Parecían pozos de faquir, porque ahí no se iba a meter nadie que no se quisiera cortar con tanta obsidiana, ¿verdad? No había otra cosa más que obsidiana. Aquí, la variedad de objetos que encontramos en un taller como este de La Joya. Pueden ustedes apreciar aquí, hay lascas de gran tamaño, macro lascas, macro navajas, macro núcleos, todavía en algunas partes con corteza, que están siendo trabajados, pero estos ya están listos como para ser llevados a otro lugar. Ya están trabajados, ya están preparados. Todas esas navajas que tienen potencial utilidad también son llevadas a otros lugares. Ken Hirt hizo un estudio en el año 2003 muy interesante sobre la producción de los objetos de las navajas prismáticas en Caminar Cuyú. Y él menciona que se desarrollaron varias técnicas para la elaboración de los núcleos que llevaban a la producción de las navajas prismáticas. Y este tipo de productos secundarios que él menciona que en otras fuentes se descartan, para el caso del Chayal sí eran utilizados, llevados, pero no eran utilizados mucho para la elaboración de bifaciales u otros productos, sino que se utilizaban así, tal como eran elaborados. O sea que desde un principio tenían el propósito de crear este tipo de objetos a partir de esos núcleos grandes, porque potencialmente podían servir. Y esos cuchillos, realmente son unos cuchillos enormes, sí tenían el potencial para ser utilizados con diversos materiales de más dureza, y entonces por eso se producían a gran escala. No había que esperar hasta llegar a las navajas prismáticas, que eran muy pequeñas, muy delgadas, comparadas con estas, ¿verdad? Entonces estas tenían otro propósito, que se establecía desde los primeros pasos de la talla. Y aquí están los famosos núcleos ya poliédricos. Como pueden ustedes ver ahí, este ya está listo para el siguiente paso, que es la técnica de presión. Ese fue el gran descubrimiento de las sociedades mesoamericanas en cuanto a la tecnología lítica. Las navajas prismáticas, como vamos a ver, se forman a partir de núcleos y se tallan por técnica de presión, ¿verdad? Que es una de las características que tiene la obsidiana. Encontrándole el punto exacto de la fractura, solamente aplicando presión se desprenden las láminas, pero era necesario crear esa forma específica cónica de los núcleos, en este caso poliédricos y después prismáticos. ¿Qué dicen las fuentes respecto de las navajas? Fray Bernardino de Sahagún dice: oficial de navajas. El oficial de navajas de la tierra sácalas de piedra negra con un instrumento de palo, estribando con los pies y con las manos, y cada vez hace saltar una navaja de la misma piedra, y las navajas que así saca son unas para raspar la cabeza y otras para otra cosa. Unas salen de la superficie y otras tienen caso, y otras son de 2 filos y otras para raer los meollos del maguey para que manen. Entonces aquí tenemos un testimonio
de la época de la colonia, de cómo pudieron ver a los que llamaban navajeros, que en los mercados de la época llegaban, se colocaban en el piso, detenían el núcleo con los pies y con un bastón de madera empezaban a sacar las navajas de obsidiana, que podían ser, según estos testimonios, hasta 200 navajas de un núcleo, dependiendo del tamaño de un núcleo. Es interesante porque la arqueología experimental de los años 60 para acá ha tratado de replicar cómo pudo aplicarse esa técnica de presión, y sí lo han logrado, pero con más o menos, lo único que es original, digamos, sería la madera de los bastones que utilizan, pero de ahí son con otro tipo de materiales más modernos, incluso con abrazaderas, y sí se ha logrado desprender las navajas de esa forma. Sin embargo, no han podido todavía detener con los pies. Bueno, Clark hizo un experimento y sí le funcionó, ¿verdad? Pero no han llegado exactamente a desarrollar la misma técnica. Bien, entonces, lo que se produjo en Caminal-Juyú es lo que tenemos que ver de la producción de la obsidiana en Caminal-Juyú relacionada con el Chayal, es navajas prismáticas. Toda una serie de productos adicionales, por supuesto, pero el principal, el que estuvo relacionado con el desarrollo económico y tecnológico de Caminal-Juyú, fueron las navajas prismáticas. ¿Por qué? Porque se pueden hacer secuencialmente, o sea, diríamos en tiempos modernos en línea de montaje, ¿verdad? A gran escala. Ahí está el esquema de Clark de la reducción, un nódulo, un bloque, se le quita la parte, la lasca para formar la plataforma. Luego, a partir de esa plataforma, se le empieza a tallar las caras, ¿verdad? Se crea un macronúcleo. Luego pasa por una etapa secundaria hasta llegarlo a un núcleo por percusión a la fase de presión. Y va creando una serie de productos adicionales. Las primeras navajas son grandes, son lo que le llaman robustas, y luego ya aparecen las navajas prismáticas. Al final de todo el trabajo nos queda el núcleo agotado, que es este. Aquí tienen dos ejemplos de núcleos agotados que tienen más o menos como la forma de un pepino y el tamaño de un pepino. Oscilan entre 15, 20 y los más grandes hasta de 30 centímetros. Las navajas de obsidiana que se conocen en el área maya de más longitud provienen de una ofrenda en Tacalica Baja y tienen 30 centímetros de longitud esas navajas. Incluso los grandes especialistas líticos de la época todavía no saben cómo lograron sacar esas navajas sin que se les quebrara en algún momento por la longitud del núcleo, ¿verdad? Bien, y aquí está el producto final, la navaja prismática. ¿Cuáles son las características que tiene la navaja? ¿Por qué la hacen tan especial? Aquí tienen el esquema de una navaja prismática, completa, ¿verdad? Su parte proximal, su zona medial y su zona distal puntiaguda. Es muy probable que en la época prehispánica se prefiriera por alguna razón la parte medial, porque era la parte más rectecita, más derecha y que tenía sus dos bordes bien definidos. Entonces eso se podía enmangar o colocar en alguna otra parte, ¿verdad? Y utilizado como una navaja con dos filos para poder cortar, raspar, rayar, hacer cualquier cosa. Una de las cosas que yo nunca se me ocurrió pensar que para lo que podía haber servido la obsidiana, lo supe ahora en el coloquio de arte rupestre cuando nos enseñaron a grabar sobre piedra utilizando obsidiana y funcionó de mil maravillas, ¿verdad? Entonces se transformaba en un buril que tallaba las superficies, grababa en las superficies. Entonces esa es otra de las aplicaciones que pudo tener la obsidiana, que no sabemos por qué, pues en este caso los materiales sobre los que se usó ya no están. Pero aquí tenemos entonces, esta es la superficie dorsal de la navaja, que muestra las marcas de las navajas anteriores que ya salieron. Esta es vista en perfil, ¿verdad? Es bastante derecha. Esta es la superficie ventral, que es la marca positiva de la obsidiana, es decir, su propia marca. Es esto. Y esto tiene la fractura concoidea, ¿verdad? Entonces ahí podemos saber la dirección de la navaja. Y aquí está una navaja. Como ven, tiene cierta curvatura que es la que corresponde a la forma del núcleo, por supuesto, ¿verdad? En la medida que nos vamos adentrando en el núcleo, vamos a encontrar navajas más alargadas, más finas, más delgadas, hasta llegar a lo último. Cuando un núcleo se agota
podía tener muchas posibilidades. Si estábamos en un lugar cercanos a los talleres, podíamos darnos el lujo de tirar el núcleo ahí y dejarlo. En otros lugares donde la obsidiana llegaba como producto de intercambio más lejano, esos núcleos se podían transformar en excéntricos, como en el caso de las tierras bajas, o bien se podían también utilizar como pulidores. Hemos encontrado muchos núcleos que se utilizaron para pulir cerámica, ¿verdad? Entonces quedan bien marcaditos. Bueno, aquí tenemos un macronúcleo. Pueden ustedes imaginar el tamaño de este, de más de 30 centímetros, y los núcleos que provienen de la joya, que son pequeños, ¿verdad? Como de 10 centímetros, 12 centímetros de longitud. Pero para tener una idea de la variedad de los núcleos que encontramos en la fuente, en el taller primario. De ahí estos eran trasladados, como les digo, a los talleres secundarios, que ya vimos en el plano, donde se han localizado algunos, que puede haber muchos más. Y muchos también nunca los vamos a encontrar porque ya hay construcciones sobre ellos, ¿verdad? Pero definitivamente, si la producción de obsidiana del Chayal fue tan importante, debieron haber muchos talleres, ¿verdad?, para producir esa gran cantidad de navajas prismáticas que se necesitaban para atender la demanda local y asimismo una demanda externa a nivel regional o a larga distancia. Sabemos que los materiales del Chayal llegaron a la costa del Pacífico, al área de Escuintla Central, y se movieron por toda esa zona. Sabemos que también llegaron a las tierras bajas, sabemos que circularon un poco hacia el lado del oriente y también hacia la parte del altiplano occidental, un poco. Pero ahí empiezan ya a ver las fronteras, porque ese es, digamos, el área de influencia del Chayal sobre la base de la producción de Caminal Juyú. Pero si nos vamos un poco más al suroeste, ya está la frontera con San Martín Jilotepec. Y entonces ahí las entidades sociopolíticas que controlaban esa obsidiana hacían circular solo esa obsidiana. Para el lado del este hay una frontera bien marcada en donde ya no pasa la obsidiana del Chayal y ahí empieza a circular la obsidiana de Ixtepec con mayor fuerza. Entonces sí habían esas fronteras bien marcadas que las instituciones sociopolíticas tenían definidas para circular sus materiales. Aquí una idea de los primeros núcleos. Vean, lo importante era formar estas caras. Y una vez definidas estas caras, Hirt dice que en algún momento las primeras navajas robustas que pudieron salir antes de la depresión eran elaboradas con percusión indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el núcleo y el percutor poníamos un cincel y dábamos el golpe, porque los bulbos de esas navajas son muy pronunciados y eso no lo puedes sacar por presión, eso tiene que ser por percusión, y esas hay muchas en Caminal Juyú. Entonces dicen que eso es parte de la importancia y del desarrollo tecnológico que tuvieron las navajas prismáticas en Caminal Juyú, que dominaron todas estas técnicas para poder extraer todo el material que necesitaban, y entonces tienen esa amplia variedad, ese gran rango, no solamente navajas prismáticas, sino toda una serie de navajas antes, ¿verdad? Bien, y aquí tenemos un macronúcleo y las primeras navajas que yo les menciono. Vean la diferencia, digamos, vamos a ver más adelante la diferencia con las navajas prismáticas. Estas son más bien navajas anchas, cortas, pero que ya tienen su potencial, sus filos cortantes, ¿verdad?, potencialmente utilizables. Seguramente para las actividades que se desarrollaban a nivel doméstico, a nivel de producción de otros bienes, se necesitaba tener todo un kit de herramientas, ¿verdad? Entonces, así lo diríamos en estos tiempos. O como el menaje que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Tenemos cuchillos para esto, para esto, para esto. Entonces, igualmente, ellos también tenían. Y recordemos que tenían cierta durabilidad. ¿Por qué? Porque es un vidrio y si hacemos un mal movimiento se puede romper, se quiebra, ya no sirve. Entonces había que reemplazarlo por nueva herramienta. ¿Qué era la ventaja para Caminal Juyú? Que tenían los talleres y la fuente cerca. ¿Qué era la desventaja con otras zonas de la costa del Pacífico, por ejemplo? Que el material no lo podían desperdiciar y entonces lo aprovechaban hasta lo último. Y en las colecciones de la costa hemos visto cómo se reemplazan bordes gastados por bordes nuevos con otras técnicas como la técnica bipolar para crear nueva herramienta. ¿Por qué? Porque no tienen un abastecimiento constante. También hay otros índices y otras variables que nos indican cómo se aprovechaba la obsidiana en la medida que se va alejando de las fuentes.
Y aquí las primeras series de esas navajas que para algunos autores son macronavajas, otros les denominan navajas irregulares, para diferenciarlas de las prismáticas, que ya vimos que las prismáticas son mucho más derechitas, sus bordes muy bien formados, sus lomos, etcétera. Acá vemos que hay, digamos, irregularidad en el trazo, incluso todavía hay marcas de percusión anterior, pero son potencialmente utilizables, o sea, se pudieron utilizar perfectamente para implementarlas como herramientas de corte o para otros propósitos. La punta también puede ser utilizada como perforador. Entonces, sí se utilizaron. Y en Caminar Juyú tenemos toda esa variedad. Es interesante porque si vemos colecciones de objetos de obsidiana en otros sitios, yo menciono mucho la costa porque tengo trabajo de ahí, de varios sitios, vemos que la obsidiana es casi toda la misma, ¿verdad? Las navajitas prismáticas de las últimas series de en medio para abajo. No hay toda esta variedad que se presenta en Caminar Juyú. Aquí tenemos otras para más o menos tener una idea del tamaño. Aquí pueden ustedes también identificar la tonalidad de la obsidiana, ¿verdad? El color de la obsidiana. Acá también. Y estos para que vean, aquí está la diferencia bien marcada. Navajas irregulares, que pueden ser todavía incluso de percusión, y navajas prismáticas de presión. Vean, totalmente derechas, totalmente utilizables los bordes, muy filosos, muy cortantes, pero también muy cauterizantes. Si ustedes se cortan con obsidiana, la herida cierra muy rápido, porque es un corte muy, muy fino, ¿verdad? Se sabe que la obsidiana también se ha utilizado en cirugía de alta precisión, ¿verdad? Que es más barata que los bisturís y es más filosa. Esto no es obsidiana de uso corriente, es decir, no es una navaja prismática que nos vamos a encontrar todos los días. Afortunados si las encontráramos, pero no. Estas son de ofrenda. Y esta proviene de una ofrenda de un canal de irrigación, de un canal en el área del montículo C44 en Caminar Juyú. Se encontró hace unos 3 años. Y yo la tomé de ahí porque está partida en dos, ¿verdad? Para que se viera la extensión de la obsidiana de unos 20 centímetros más o menos, y sin huellas de uso. Es decir, fue elaborada y depositada específicamente en ese canal como ofrenda. Y aquí entonces entramos en el plano del simbolismo, del significado, ¿verdad? La obsidiana entonces trasciende más allá de ser un simple material que tiene potencial económico a convertirse en algo que tiene un valor simbólico también, ¿verdad? Por su importancia se le da esa designación. Aquí está nuevamente para que ustedes puedan apreciar y ahí pueden ver la limpieza en los bordes, ¿verdad? Sin ningún tipo de utilización. Esa sí había que agarrarla con mucho cuidado para no cortarse, ¿verdad? Y toda la variedad de las navajas prismáticas que encontramos, estas provienen de las excavaciones en el montículo C44. ¿Por qué insisto en este particular depósito? Porque ahí se encontró una ofrenda de núcleos bien interesante y cerca de esa un depósito de navajas de más de 3.000 navajas. Lo interesante es que casi todas completas y lo interesante es que muchas de esas con uso extremo. ¿Cómo lograron usarlas tanto sin que se les quebraran? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué tipo de material estaban trabajando, verdad? Siempre decimos madera, carne, otro tipo de materiales. Como son materiales perecederos, no sabemos exactamente cuáles fueron, ¿verdad? Ni hay algún tipo de ilustración que nos pueda referir, pero eso nos da una idea. Lo que sí nos dice es que estamos en un área de actividad, en un área de consumo a gran escala de artefactos de obsidiana, ¿verdad? No es el uso doméstico para cortar la carne, las verduras, lo que se necesite para cocinar. No, aquí es un uso específico vinculado a una producción de otros bienes. Esta es una variedad de objetos. Por ejemplo, este lo puse aquí a propósito porque se llama navaja de error. ¿Por qué? Porque cuando los núcleos se están agotando ya en lo último, se arriesga el tallador a sacar lo último que puede, pero se viene el distal del núcleo en esa navaja. Entonces se quiebra la punta del núcleo y ese pedacito queda en la navaja. Entonces esa navaja ya no tiene mucho potencial, tal vez esta parte de aquí, pero esto ya
no nos puede servir para otra cosa, ¿verdad? Entonces el núcleo queda cortado. Hay indicios también de núcleos que fueron modificados para poder aprovecharlos mejor. Y esto que es otro de los objetos bien interesantes que acompaña todo ese utillaje de caminar cuyú, que son los raspadores. Se ve que también de los talleres primarios se trajeron una gran cantidad de macrolascas que utilizaron como raspadores. ¿Cómo los lograban hacer? Modificando el borde, haciendo un trabajo acá de lasqueado, y eso ya permitía crear una superficie rugosa acá que se podía emplear en pieles o en otro tipo de materiales, raspar para limpiar, ¿verdad? Algunos autores dicen que se trabajaron las pochas de cacao, que se limpiaban muy bien. Ya vimos la cita de Sahagún que habla de los magueyes que también se limpiaban con obsidiana. En fin, puede haber una variedad de cosas que se utilizó para lo que se utilizó este tipo de artefactos, pero son muy comunes. Y raspadores en macrolascas, yo solo he visto en Caminar Juyú, digamos, como que tenían exclusividad sobre estas cosas, ¿verdad? Y esto es también para ver las huellas de uso, ¿verdad? En la medida que se va desgastando la obsidiana por el uso, van quedando estas huellas. El doctor Kazuo Oyama, al igual que otros colegas que lo anteceden, es un especialista en detectar huellas de uso y en tratar de saber sobre qué materiales quedan esas marcas. Entonces él ha podido establecer sobre la base de experimentación cuáles son las marcas que deja la madera, cuáles son las marcas que deja la carne, cuáles son las marcas que deja el hueso, etcétera, ¿verdad? Entonces, utilizando un microscopio de gran potencia, puede ver eso. Cuando es un corte muy extremo, hay unas líneas paralelas aquí de color blanco que se aprecian, que son estriaciones por corte, pero tuvieron que cortar no sé qué material y no sé qué cantidad de veces para que eso se vuelva visible a simple vista. Pero cuando eso es así, uno dice qué cantidad, qué manera de emplear la obsidiana. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de uso se encuentra en la colección de navajas prismáticas de San Jorge, el proyecto que llevó a cabo la doctora Hatch en los años 90. Ahí se encontraron grandes depósitos también, no talleres, aunque es posible que haya habido algún tallercito por ahí, pero cantidades enormes de navajas prismáticas asociadas a unos fogones y a unos hornos, a áreas de cocina comunal, les decían ellos, y ahí estaban las navajas, bien gastadas, bien utilizadas, cortaron y cortaron y cortaron. Es un magnífico ejemplo. Acá nuevamente, para ver el desgaste que se va produciendo, ¿verdad?, hasta que se llegan a gastar los bordes y ya se va a ir necesitando nueva herramienta. Estas son modificaciones a propósito, lo que nosotros le llamamos retoques. Por alguna razón especial necesitaron modificar este objeto para crear esta forma y poderla utilizar. Esa es otra de las ventajas que tiene la navaja prismática sobre las lascas o sobre otro tipo de objetos, que se pueden modificar los bordes y crear otros objetos, ¿verdad? Entonces se tuvo esa tecnología desarrollada para lograrlo. Y aquí está la muestra de los famosos núcleos que les decía yo que son de un depósito, de una ofrenda en el C44. ¿Qué nos trataba de decir esta ofrenda? Eran 11 núcleos. Hace como unos 2 años yo iba a presentar una ponencia en el simposio sobre este hallazgo, como el gran hallazgo de núcleos de Caminar Juyú, 11 núcleos. Y una ponencia antes, Proyecto Cancún presentó 800 núcleos. Entonces, pero los de ellos eran de este tamaño, les dije. No como mis núcleos, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahí se nota un aspecto interesante. Mucho de ese material que llegó a Cancún provenía tanto del Chayal como de San Martín Jilotepeque. Y los núcleos agotados ahí eran mucho más pequeños. Quiere decir que con fines de intercambio y de transportación, los núcleos que se llevaban tan lejos eran más reducidos. Y luego, pues ya esos estaban agotados. Sí se sabe que la importancia de Cancún como centro de comercio y redistribuidor de ese material, ¿verdad?, para allá, porque allá, pues el pedernal es el que domina en la zona de las tierras bajas, pero se necesitaba obsidiana para ciertos propósitos.
Entonces ahí está esa gran ofrenda de 800 núcleos. Aquí tenemos 11 de gran tamaño que conservan aspectos de una misma tecnología. Hay una constante, digamos, en las caras de la obsidiana, que son entre 13 y 14 siempre. Es un aspecto interesante. La forma de los núcleos agotados siempre va a ser esa. Y, como les decía, está asociada al gran depósito de navajas que se usaron, que se consumieron en ese lugar. Entonces, esto es para destacar nuevamente la importancia de la producción de la obsidiana en la economía de Caminaljuyu, ¿verdad? Como uno de los aspectos principales. Están produciendo, están exportando y están consumiendo también, ¿verdad? Entonces, todo esto gracias a la ventaja de tener ese yacimiento cercano y de tener la producción. Siempre se ha dicho, ¿quién controlaba el Chayal, por ejemplo? Caminaljuyu controlaba el Chayal. Es difícil que pudiera evitar que cualquiera pudiera ir a traer obsidiana y tallarla por su cuenta. Es decir, tenía que haber puesto soldados en todo alrededor de los afloramientos, 50 y tantos afloramientos, es imposible. Pero lo que sí controlaba, posiblemente podemos decir, era la producción en determinados talleres. Y poseía el conocimiento tecnológico para poder llevar a cabo eso. Eso no cualquiera, ¿verdad? Y luego ya en los talleres internos, en el sitio, en los talleres secundarios, ahí se desarrollaba toda la tecnología. Eso no cualquiera tampoco. Entonces, sí, de alguna manera, sabemos que Caminaljuyu controla la producción de cierto tipo de objetos, principalmente navajas prismáticas, provenientes de la obsidiana de El Chayal. Esto es también parte de la tecnología de la obsidiana, que es el tratamiento de la plataforma. Esto es un aspecto bien interesante a nivel cultural, porque no solo Caminaljuyu tuvo obsidiana, ¿verdad? Hemos mencionado que Teotihuacán también explotó la obsidiana del centro de México y otras zonas también. Pero cada región va a adoptar ciertas estrategias tecnológicas para poder sacar mejor ventaja de las navajas. Y en este caso, de los núcleos, perdón. En este caso son líneas, estriaciones las que se hacen. ¿Para qué? Para que el bastón que va a hacer la presión se pueda fijar de una mejor manera y no resbale en esa superficie. Ese es el propósito. Otros usaban una técnica de picotear la superficie de la plataforma para fijar también esa muleta que pudiera empujar. Si no, resbala. Una plataforma muy lisa puede ser resbalosa. Entonces, eso es. Y cuando nosotros vemos en los proximales de las navajas prismáticas, siempre queda un segmento pequeño de la plataforma. Y ahí podemos apreciar la técnica que se empleó. Aquí está una de las bolsas conteniendo parte de lo que era ese depósito de navajas. Como ven, todas grandes y todas bien utilizadas, en cantidades enormes. ¿Qué estuvieron cortando? ¿Qué estuvieron raspando? ¿Qué estuvieron rayando? ¿Qué estuvieron produciendo? Difícil saber. Lo que sí sabemos es que por ahí pasaban cerca los canales que venían del lago de Miraflores, pasaban por ese lugar, que había un montículo de gran tamaño, también sabemos, y que posiblemente la gente que ahí estaba produciendo para alguien en particular o para una actividad en particular. Se dice que la obsidiana, digamos, la tecnología de la obsidiana era una actividad de corte familiar. Se ha mencionado que eran familias de navajeros, familias de gente que se dedicaba por completo a esta actividad, ¿verdad? Entonces es uno de los aspectos a tomar en cuenta cuando se habla de cómo estaba estructurada la producción. Siempre decimos la élite está manejando esto, pero y si eran comerciantes independientes que llevaban su producto, que a nivel familiar lo producían y que se ponían de acuerdo, eso no podemos saberlo a ciencia cierta. Aquí está, para que vean, ahí están ordenaditas las navajas, todas completas y todas usadas al extremo, ¿verdad? ¿Cómo lograron que no se les quebraran? A saber, pero ahí está, para que las quiera estudiar. Por supuesto, todo este material se encuentra depositado parte en los laboratorios de Caminaljuyu y también en el Salón 3. Élites y gobernantes, esa era la pregunta que yo hacía, ¿verdad? ¿Quién controló exactamente la producción de la obsidiana? ¿Quién controló
Bueno, si asumimos que la élite controló la producción, bueno, ¿quién la distribuía o bajo qué parámetros se distribuía la obsidiana? Tanto a nivel interno del sitio como a nivel externo. La élite controlaba el intercambio, siempre decimos eso, ¿verdad? Para bienes, para procurarse los materiales o los recursos que no se tenían. Definitivamente no podemos negar que la producción de artefactos de obsidiana de Caminalcuyú fue muy superior, más allá de las demandas locales, es decir, sirvió para exportación y definitivamente para intercambio y para traer otros productos a la zona que no se tenían, o para otros aspectos relacionados con la economía. ¿Cómo se estructura y a partir de qué momento? Por lo menos podemos decir que para el preclásico y más concretamente tardío ya estaba plenamente estructurada la industria de obsidiana de Caminalcuyú y que a partir de ahí formó parte importante de la economía de este sitio. No es un ejemplo único, vuelvo a repetir, Teotihuacán es otro caso paradigmático de la explotación y utilización y producción de la obsidiana a gran escala. Algunos autores dicen que uno de los intereses de Teotihuacán en llegar hasta las tierras altas de Guatemala fue establecer alianzas para controlar la producción. Es decir, ustedes van a producir su obsidiana que tienen aquí en el Chayal y la van a distribuir en las tierras bajas y la costa, pero la mantienen por este lado, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de lo que está más allá. Esas son algunas propuestas de algunos autores. Porque ¿qué propósito o qué sentido tenía que los teotihuacanos vinieran hasta aquí a procurarse obsidiana si tenían la obsidiana de Otumba y la obsidiana de Sierra de las Navajas, etcétera? Entonces, pero esa es una de las propuestas. Lo que sí es cierto es que no podemos negar que la abrumadora presencia de obsidiana en el Caminalcuyú y donde todavía no sabemos que puede haber más y que va a haber más. Este año encontraron un depósito en la Palangana, ¿verdad? Un depósito... Ahí está Gloria. Sí, un depósito que ofrecí ir a ver más despacio, pero que sí ya me da parámetros para pensar en talleres en esa área donde no se habían reportado con anterioridad, o por lo menos áreas de consumo más allá de lo doméstico, donde son áreas de actividad produciendo otro tipo de objetos, consumiendo grandes cantidades de obsidiana. En conclusión, la obsidiana fue un recurso disponible y altamente valorado por los habitantes de Caminalcuyú, quienes supieron trabajarlo para elaborar artefactos siguiendo una serie de procedimientos tecnológicos, lo mejor de la época. No había metales, así que manejar la piedra era lo mejor, que permitieron una producción a gran escala para cubrir demandas locales y para comercio a larga distancia, sin duda alguna. Eso sí sabemos, porque si la obsidiana, que no es de ciertas regiones, llega hasta allá es por intercambio. Que redundara en beneficio de la economía de este centro como uno de sus elementos más importantes entre finales de preclásico y durante el clásico temprano. Más allá de eso, desconocemos, aunque sí sabemos que la fuente seguía siendo explotada en el clásico tardío. El material del Chayal posee las características de la buena obsidiana para la producción de cualquier tipo de objetos cortantes. Eso fue esencial. De nada le hubiera servido a Caminalcuyú tener un yacimiento extraordinario de obsidiana si esa obsidiana era de mala calidad, como el caso de la obsidiana de Tajumulco, que es una obsidiana que se conoce que se utilizó en épocas muy tempranas, pero porque era un recurso local disponible y se podían hacer algunas lasquitas para las primeras necesidades. Pero cuando ya se pasó a la tecnología de navajas prismáticas, esa obsidiana quedó fuera, quedó obsoleta. Mientras que el Chayal, para fortuna de los caminaleros, sirvió para esos propósitos. Muchísimas gracias. Muy buena la conferencia, yo aprendí bastante. Una pregunta, todas las fotos muestran una obsidiana puro negro y muy bonito, pero en los 50 años que yo he estado en Guatemala, yo he visto muchos otros colores. Yo he visto café, yo he visto gris y muchos otros tipos de colores. Bien, sí, digamos tal vez por el tipo de luz que tienen estas fotografías, casi todas se ven negras, ¿verdad? Pero la mayoría de la obsidiana que mostré son de la fuente del Chayal, por supuesto, y concretamente del área de La Joya, que es una obsidiana donde predomina el color gris o un color gris ahumado. Ciertamente, usted tiene razón, solo en el Chayal encontramos toda una variedad de colores que van desde oscuro, o sea, negro,
hasta todas las tonalidades de gris. Sin embargo, comparando la obsidiana del Chayal, como decía, con la de San Martín Jilotepec, se puede apreciar diferencias enormes. La de San Martín Jilotepec es mucho más negra. Y usted mencionaba obsidiana café. La de Ixtepec es obsidiana café, ¿verdad? Esa sí varía en las tonalidades desde gris hasta café. Y esa en particular tiene un aspecto muy vítreo que yo podría comparar únicamente con la obsidiana de Sierra de las Navajas, la de Pachuca, la verde. Tiene la misma textura, lo mismo translúcido que tiene la de Pachuca, la de Ixtepec, ¿verdad? En cambio el Chayal sí predominan los grises. Con respecto a la obsidiana del Chayal, generalmente cuando uno la observa tiene unas como vetitas también que son ferrosas, me imagino, porque generalmente para obtener obsidiana tiene silicatos, ¿no? Que es predominantemente uno de los minerales, pero también me imagino que mucho hierro. Sí, bueno, la obsidiana pues tiene su componente químico, y para precisamente poder determinar de dónde proviene la obsidiana hay pruebas de laboratorio, análisis de activación de neutrones, fluorescencia de rayos X a través de elementos traza. Entonces, por mencionar algunos, hierro, manganeso. El hierro, en el caso del hierro, es lo que le da la tonalidad rojiza. Y en el caso del Chayal tenemos únicamente en el área de kilómetro 25, la que aparece ahí, esa tiene muchas bandas de esas rojitas que tú dices, ¿verdad? Es porque hay predominio de óxido de hierro en esa obsidiana. Hay una que es definitivamente la paradigmática en cuanto a óxido de hierro, que es la obsidiana de Otumba en México, que es hasta anaranjada, ¿verdad? De esa coloración totalmente anaranjada, pero va a depender de la cantidad de componentes químicos que pueda tener, ¿verdad? Entonces eso es lo que le va a dar la tonalidad, pero sí existe cierta homogeneidad en cuanto a esos componentes para poder determinar qué diferencia una fuente de otra fuente, ¿verdad? Entonces, eso es una. Y también, otro de los elementos que es la composición del magma con el que están, si es un magma muy viscoso, si es menos viscoso, va a dar, por ejemplo, decía, en el caso de Caminalcuyú, del Chayal, hay esos bandeamientos también ocasionales, que es la forma en que se mueve el flujo de lava y que como cuando se enfrió, quedó de esa forma. Entonces se puede ver cómo corría el flujo de lava. En otros casos es sinuoso, en otros casos es disperso. En el caso de San Martín Jilotepeque son millones de burbujas de gas que quedaron atrapadas y que es lo que le da esa coloración negra a la obsidiana de San Martín Jilotepeque y ese aspecto áspero al tacto, ¿verdad? Que la diferencia muy bien de la del Chayal. Perdona, siempre, en la de Pochuta, ¿qué podríamos decir que es el elemento, sobre todo mineral, para que tenga esta coloración? Pochuta. La de Pochuta, perdón, la de México, perdón, la verde, perdón. Sí, Pachuca, bueno. perdón, me equivoqué, perdón. En el caso de Pachuca es bien interesante porque es un caso único, ¿verdad? Es un caso único, es un tipo de magma del que se formó, digamos, muy limpio, ¿verdad? No tan viscoso, muy vítreo. Y los elementos que, digamos, se formaron en ciertas cantidades específicas para poder lograr esa tonalidad verde que es única. En Guatemala hay una obsidiana más o menos verdosa, que es la de Sansare, pero es totalmente opaca, ¿verdad? Entonces ahí es diferente. Pero esta sí, y además de una fractura perfecta. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir del Chayal? Porque aparentemente es una zona inmensa con tantos pueblos. ¿Era una finca originalmente o qué se sabe además de que es el Chayal? ¿Es original? Bueno, hablando del Chayal original, no hay mucho, digamos, no se ha explorado mucho en la parte histórica de lo que conforma lo que actualmente es el depósito o el yacimiento del Chayal. Nada más se ha explorado a partir de la conformación de los municipios donde se encuentra esa obsidiana. Y pues son áreas que en particular son zonas que actualmente son muy secas, de vegetación espinosa.
de un clima cálido, ¿verdad? Posiblemente fueron fincas en principio, ¿verdad? Que fueron luego incorporadas dentro de estos municipios que yo he mencionado, que principalmente son Palencia, San José del Golfo, el caso de San Antonio de la Paz en el Progreso, pero no tenemos mucha documentación histórica que refiera precisamente a, más que las citas que mencioné, de los, digamos, cronistas o religiosos que hablan del material, pero no hablan en específico de las fuentes o de los yacimientos. Habría que explorar un poco más ahí para ver qué dicen las fuentes históricas sobre relatos tempranos de este material, ¿verdad? Sí, interesante pregunta. Sí, Nicolás. ¿Qué posibilidad hay para encontrar una nueva fuente de obsidiana que no está conocido a la gente de hoy? Digamos, si uno ve un mapa y dice punto, aquí están las fuentes, ¿qué posibilidad hay que hay más fuentes? Y yo hago esta pregunta porque cuando yo voy a muchos lugares buscando plantas, porque estamos estudiando plantas, yo veo a veces obsidiana en lugares que no estoy esperando obsidiana. Sí, yo pienso que hay un enorme potencial para encontrar nuevos yacimientos de obsidiana. Tal vez lo que pasa es que nos basamos exclusivamente en la obsidiana ya en cuanto a talleres, en cuanto a producción, y esperamos áreas de gran producción. Pero ciertamente afloramientos discretos, hay muchos que se han mencionado. Hay muchas obsidianas que también se conocen, fuentes pequeñas, que son poco mencionadas en la literatura, pero que están. El caso de San Bartolomé Milpas Altas, por ejemplo, que es una fuente que se menciona en la literatura, pero que muchos de nosotros nunca hemos ido a ver dónde está físicamente esa fuente, ¿verdad? Y sí nos crea confusión, porque se parece a San Martín Jilotepeque, pero también se parece al Chayal. Y entonces cuando encontramos esos materiales y no tenemos la posibilidad de hacer una prueba de laboratorio, solo a nivel macroscópico nos puede confundir, ¿verdad? Entonces tendríamos que determinar exactamente cuál es. En el área del oriente, también se han reportado varias en el área de Jalapa, Laguna de Ayarza, lo que mencionaba el caso de Sansare. La de Sansare incluso fue reportada a finales de los años 80. Quiere decir que hace 30 años todavía se localizó una nueva fuente de obsidiana. Yo pienso que sí, sería de explorar más en las zonas de la cadena volcánica para poder encontrar. Pero como decía, tendríamos que ver una en el aspecto geológico, si hay más, y otra en el aspecto de la explotación prehispánica. Sí. Final, ¿en qué año llegaron los teotihuacanos con obsidiana de Pachuca? Yo he ido a Pachuca y la cantidad y no sé cuántos kilómetros estuvimos manejando y había fuentes de obsidiana por todos lados. ¿Cuándo llegó primera vez y cuándo paró de llegar a Teotihuacán? Bien, la obsidiana, la pregunta es ¿cuándo llega la obsidiana de Teotihuacán? ¿Acá? Sí. Bien. Se sabe, y eso es un marcador de clásico temprano, que la obsidiana verde aparece en el área maya a partir del clásico temprano, no antes. Durante el preclásico no hay obsidiana verde procedente de Teotihuacán. La explotación fuerte y el intercambio digamos, a larga distancia de la obsidiana verde de Teotihuacán se da a partir del clásico temprano. Y no solamente para el área maya, sino también para otras regiones de Mesoamérica. ¿Cuándo para? Cuando pasa la moda teotihuacana, o sea, ya deja de haber obsidiana verde de nuevo, pero reaparece otra vez a finales del periodo clásico. A lo que algunos mencionan el epiclásico, vuelve a haber obsidiana verde, ya no vinculada con Teotihuacán, por supuesto, ya son otras entidades las que manejan la fuente, pero su primer momento es el clásico temprano. Su siguiente momento es finales del clásico, o sea, antes del posclásico. Y el siguiente momento ya es en pleno posclásico, cuando ya empiezan a venir grupos migrantes de esas zonas que traen obsidiana verde. Nosotros tenemos cierta confusión con el caso de la obsidiana verde, por ejemplo, en Amatitlán. Es uno de los sitios, junto con Solano, donde se encuentra obsidiana verde en superficie. Mucha obsidiana. Y la mayoría nosotros la vinculamos con el clásico temprano. ¿Por qué? Porque hay material cerámico de clásico temprano. Entonces está dentro de la época teotihuacana. Bien. Pero, ¿por qué tanta obsidiana en superficie y no más a profundidad?
Entonces, encontramos una punta de flecha de obsidiana verde en el mismo Amatitlán. Entonces pensamos que hay un segundo momento de la obsidiana verde ahí que ya está vinculado con grupos más tardíos, ¿verdad? Entonces es interesante ver eso. Son dos momentos de la obsidiana verde. Me llama la atención de que este material se usó, toda esta plática es únicamente para instrumentos de percusión y de punción como navajas, pues. Sí. ¿Tuvo algún otro uso la obsidiana? Porque realmente si uno se pone a pensar, por ejemplo, Guatemala y Birmania, que son las grandes fuentes mundiales del jade, o de la jadeíta, piedras preciosas que se usaron en joyería. ¿Se usó la obsidiana también, por ejemplo, para hacer alguna vasija, para crear algún tipo de ornamentación? Bueno, para el caso de Caminal Juyú, lo único que pude mencionar fueron las incrustaciones de la obsidiana en esa estructura, ¿verdad? Que ahí tenía un valor ornamental. No tenemos muchos ejemplos de obsidiana así a nivel ornamentos en este sitio en particular. Sin embargo, sí, como decía usted, en otras culturas, por ejemplo, en la cultura mexica, está la famosa vasija de obsidiana, que es un monito que se está agarrando la cola, que es la orilla de la vasija. Y ahí lograron desarrollar técnicas de pulimiento capaces de crear objetos como estos trabajando la obsidiana. Es decir, ahí sí se abundó más en el aspecto ornamental. También en Teotihuacán encontramos en el templo de Quetzalpapalotl, ahí está esa estructura, en las columnas está el ave y el ojo es obsidiana, y precisamente obsidiana verde. Entonces sí tuvo un valor ornamental. Que no hayamos encontrado muchos ornamentos aquí de obsidiana en el Caminal Juyú, pero en el caso de las tierras bajas hay, por ejemplo, los excéntricos elaborados de obsidiana, que son objetos suntuarios, que son objetos de ofrenda, que son objetos que no se encuentran en cualquier lugar, que sí fueron elaborados sobre este material, por especialistas ya, digamos, joyeros, digamos. ¿Sí? Sí, así fue. Yo quiso mencionar los excéntricos. Los excéntricos y también en Copán, Honduras. Yo creo que hay unas cosas, creo que eran de obsidiana. Sí, yo iba a poner un ejemplo aquí, se me pasó de las tetical, las famosas incisas y perforadas. Hay una colección de obsidianas que están figuras incisas, rayadas sobre la obsidiana, y también están perforadas. O sea, ¿cómo lograron eso? En el caso de Teotihuacán y algunos otros objetos se han encontrado aquí en la costa sur de Guatemala, porque es obsidiana verde de la época teotihuacana, se hicieron orejeras de obsidiana verde. Entonces sí tuvo un valor ornamental también. Y como mencioné, lo que aprendimos en el taller de arte rupestre, que también se utilizó para grabar la obsidiana, y así pudo haber tenido muchos propósitos. Doctor. Quizá tiene algún comentario para un lugar que se llama ahí por Aguacaliente, se llama Encuentro Navajas. 1 y 2, es que en el área de Izabal es común encontrar puntas de flecha verdes, rojas, azules, procedentes de Pedernal. Entonces, por ahí hay una zona nosotros le llamamos alteración hidrotermal, que igual produce sílice microcristalino, similar a la obsidiana, y que era de uso común. ¿Parece? Ya, ¿cómo me dijo que se llamaba el lugar? Encuentro Navajas. Encuentro Navajas, por Aguacaliente, kilómetro 31. 30. Bien, pensemos que la fuente del Chayal está más o menos ubicada entre el kilómetro 23 a 26, 27. Y yo pensaría que hay depósitos que llegan más o menos hasta esa zona. Habría que ver en la tesis de Edgar Zuruk el mapa, y posiblemente ahí está mencionado ese lugar que usted dice, ¿verdad? Yo particularmente no lo conozco, pero si se menciona que hay 57 afloramientos identificados, puede ser que sea uno de los correspondientes y que efectivamente sea del Chayal, sin duda, porque el Chayal se mueve entre el Departamento de Guatemala y el Departamento del Progreso. Entonces sí, es posible. Ahora, lo que usted me mencionaba de la coloración de esto, sí, definitivamente, no solamente la obsidiana, la calcedonia,
el cuarzo y toda una serie de materiales, rocas y minerales se utilizaron para la producción de lo que se pudiera producir, ¿verdad? En este caso, dice usted, puntas de proyectil, puntas de flecha, y en el área ya es más tierras bajas, ¿verdad? Entonces es posible que hubiera más de este tipo de material tirando más hacia el pedernal. ¿Puede hablar de obsidiana de naranjo? ¿Cuál es la diferencia hay entre naranjo y Caminar Juyú? Sí, técnicamente. ¿Aquí el naranjo? Sí. Bueno, sabemos que el naranjo es una ocupación un poquito más temprana que Caminar Juyú, ¿verdad? Que su fuerte es en el preclásico medio. Sabemos también que la tecnología de navajas prismáticas se empieza a dar a partir del preclásico medio, pero alcanza su auge en el preclásico tardío. Yo pienso que para ese momento posiblemente el naranjo pudo abastecerse de lo que producían los talleres de Caminar Juyú en época más tardía, pero en época más temprana su tecnología tuvo que haber sido un poco más limitada. Eso pienso yo. Y además, para sitios preclásico medio, no solamente en el área de Naranjo, sino todo el área del Valle de Guatemala, encontramos una característica muy especial. Hay una lasca grande, muy burda, que es muy común en todos estos sitios de preclásico medio, que quiere decir que todavía no se ha popularizado el uso de la navaja prismática y están consumiendo, posiblemente yendo a traer directamente los nódulos y lasqueando estas personas su propia obsidiana. ¿Técnicamente puedes distinguir? Técnicamente sí, pero pienso que ya, como te decía, en la última etapa seguramente ya la obsidiana les llegaba de los talleres del Chayal, por lo tanto es la misma, ¿verdad? Sí. Doctor. Bueno, únicamente para, en primer lugar, pues, una presentación muy completa, para referirles que hay incrustaciones en premolares hechas de obsidiana, están reportadas por mí hace unos 30 años, ¿verdad? Y en unos maxilares, en los cuales tienen 8 tienen 16 de jadeíta, y las premolares son de obsidiana. También usaban en los besotes. El besotes que se usa lo combinaban con oro, sobre todo los bistecas y algún tiempo los que estaban viviendo, pues los bistecas y los náhuatl tenían besotes que usaban muy, y también tenían unos pequeños mosaicos para hacer orejeras. Ponían un poco de oro, ponían pequeños fragmentos de obsidiana para que tuvieran un reflejo. Y hay los objetos, pues sería largo enumerado, pues son objetos de joyería ya fina, y lo mismo que la odontología, pues sigue siendo un misterio cómo los cortaron y cómo los pusieron. Claro, gracias, doctor. Sí, muy importante eso de las incrustaciones dentales. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un aplauso.